la señora María Elena y un servidor, pero que tiene que ver con la historia de México, con la historia de España. Hoy presentamos, por fin, después de un intercambio de correos, y que siempre fue, desde luego, la iniciativa apoyada y aplaudida por el Instituto de México, este libro que se llama El General Manuel Pérez Treviño y Esther González y Nopalera. Es, estoy repitiendo simplemente la portada, una histórica novelada basada en fechas, hechos y personajes reales. Lo que en principio destaca en este libro es lo que a continuación pone su autora: con motivo del bicentenario de la independencia, centenario de la revolución. Es decir, que es una obra que su autora quiere incluir como un homenaje, como una aportación propia, personal, desde la perspectiva de la microhistoria, desde la perspectiva de la historia familiar, ¿verdad? De esta historia en pequeño que se va construyendo alrededor de las vidas privadas, pero que su conjunto forman finalmente la historia pública, la historia de las matrias, la historia de las patrias, la historia de las naciones. Es una aportación, repito, personal, un homenaje que hace su autora a un país que cumple años en dos eventos fundamentales como son su independencia y su revolución. La autora, pues no tengo que presentarla, es la señora María Elena Laborde y Pérez Treviño. Cuando me escribió y vi su apellido de casada, dije, oiga, ¿y usted qué es de mi alumno Ives? Porque han de saber que para mí siempre será Ives. Pues no, pues soy su mamá. Hombre, pues ya empezó ahí el intercambio. Me mandó primero una síntesis del libro, después llegó el ejemplar del libro para mí, bueno, y fue una sorpresa. Una sorpresa porque yo me acordé de inmediato de mi maestro don Luis González y González, que fue director del Colegio Michoacán, y que nos enseñó a hacer historias así, historias de lugares, de personajes, de familias, de genealogías, de eventos, para mostrarnos cómo la historia, pues es eso. No es la historia el resultado de leyes históricas, generales, abstractas, que impactan a la humanidad en un largo proceso de construcción del género humano, del genoma humano, bueno, pues eso a lo mejor sí es, también eso es historia, una historia milenaria que no sé a quién le puede interesar, porque nuestra escasa presencia en el tiempo se limita cuando más a 100 años, y eso a los que les va bien, otros pues no tienen tanta fortuna, ¿verdad? Y ahí es lo que nos enteramos, y poco importa saber que la historia del genoma humano se remonta a millones de años. Bueno, es lo que nos decía Luis González, es decir, la historia de lo eventual, de lo particular, de lo concreto, de lo específico y del recuerdo. Y yo creo que el libro de María Elena Laborde es lo que hace, es utilizar el recuerdo, utilizar el resultado de la tradición, la traditio, lo que se transmite de generación en generación, por la voz de su madre, por la voz de sus primos, de sus familiares, con las cartas, los manuscritos, los recuerdos, los vestigios que quedaron en los cajones guardados, algún archivo, y sobre todo también y mucho la historia oral. La historia oral que es tan importante también para construir estas historias familiares. Eso por primero en principio, y no quiero yo extenderme mucho porque lo importante es que doña María Elena nos platique, nos cuente esta histórica novelada. Un aspecto más que me corresponde a mí como historiador y más como diplomático encargado de la parte cultural de la embajada. El libro se remonta a los años 30, cuando el general Pérez Treviño era precisamente el embajador de México en España, un periodo, como ustedes saben, sumamente difícil. Ayer mismo, o antier mismo, se inauguraba en el Museo de la Ciudad, aquí en Madrid, en la calle de Príncipe Pío, la exposición El exilio español en la Ciudad de México, legado cultural. Esta inauguración no tiene nada de extraordinaria en sí misma. ¿Por qué? Porque desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre México y España en 1977, pues no ha faltado quien siempre esté estudiando constantemente, desde el Colegio de México, desde muchas instancias, el exilio español en México, sus aportaciones culturales. También es cierto que en los últimos años los españoles se han interesado en recuperar esa historia del exilio, de intelectuales, escritores, filósofos, juristas, médicos, artistas, etc. Pero fundamentalmente es eso, la historia del exilio, es decir, de los que se fueron al finalizar la guerra
porque habían perdido la guerra civil. Y bueno, y se han establecido, se ha aplaudido mucho la política mexicana de asilo político, y quienes evidentemente es más la han aplaudido son los grupos que tuvieron que partir al exilio, quienes fundamentalmente primero españoles, más tarde también se dio el caso de los argentinos, de los chilenos, de los uruguayos. Y precisamente hace un mes, también en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario, en la Secretaría General Iberoamericana se presentó un documental de homenaje a un embajador mexicano que se llamó Vicente Miguel Muñiz Arroyo, que fue el embajador de México en Montevideo, en Uruguay, cuando comenzó la dictadura uruguaya, en los años 70, 74, 77, y que se caracterizó por asilar en la embajada mexicana pues a un conjunto de uruguayos que finalmente después pudieron salir del país y recuperar su libertad, pero en el exilio. También sabemos que en el conflicto de Chile en el año de 1973-74, otro importante embajador mexicano ratificó esa vocación de asilo a los que fueran perseguidos por movimientos militares, políticos, etc. Pero de lo que muy poco se ha hablado y menos escrito, es que a estos dos insignes embajadores los precedió un embajador de México en España, precisamente en el año 36-37, que fue el general Pérez Treviño. Nada más que aquí, efectivamente, el asilo que se concedió, o la custodia, la protección que se le dio a estos españoles dentro de la embajada mexicana, pues evidentemente deja un poco incómodo a la historia mexicana de los exilios. ¿Por qué? Porque resultó que eran los españoles perseguidos en la ciudad de Madrid, precisamente por los que en ese momento gobernaban la ciudad de Madrid, que era el grupo republicano, que finalmente es el que va a perder la guerra, y quienes van a ganar la guerra van a ser precisamente los que defendieron el bando nacionalista. Este hecho y el hecho de que el embajador Pérez Treviño haya servido al gobierno del general Cárdenas, y que el gobierno del general Cárdenas haya a su vez sino seguido más bien la política de apoyo a los republicanos, y finalmente definido el exilio de los republicanos españoles en México, hizo que fuera muy incómodo que un embajador mexicano hubiese dado un asilo y una protección en la embajada a el grupo disidente. Pero esto habla entonces también de, yo lejos de ocultarlo, me gusta subrayarlo. ¿Por qué? Porque esto es el verdadero asilo político, es la verdadera protección a los perseguidos políticos de uno y otro bando. Es decir, aquí, no importando la ideología, no importando la confesión religiosa, no importando el partido político, ni mucho menos, se da protección porque se es perseguido, y hay una protección de derechos humanos que un Estado se impone como un deber fundamental. Y el general Manuel Pérez Treviño fue muy consciente de esto. La parte del libro que sin duda a mí más me atrajo, evidentemente, es esta. No es toda la parte del libro, pero sí tenía yo que subrayar que esto es para mí lo más atrayente. Los testimonios que trae el libro son magníficos. Hay que leerlos para darse cuenta cuál fue el papel que jugó el general Pérez Treviño y su esposa, sobre todo, que va a ser siempre un referente para todos los que fueron beneficiados por esta protección, y que van a tener siempre actitud de agradecimiento para con la doña Esther González. Y yo quería aportar un dato que cuando uno está aquí todo se va conjugando, es decir, uno no cae al azar a las cosas. Precisamente desde hace como 2 meses, doña María Elena, empezó a llegar aquí un correo de algún español que está muy interesado en investigar la suerte de los asilados españoles en la embajada mexicana, particularmente de uno muy importante que va a jugar un papel fundamental en el establecimiento del gobierno del mando nacional franquista, y que fue asesinado por ETA, el almirante Carrero Blanco. ¿Sí? El almirante Carrero Blanco estuvo asilado en la embajada de México. Hoy lo sabemos, por lo tanto, ha habido preguntas a este respecto. Yo hice, para que viniera la persona que está investigando, le invité, no sé si vaya a llegar, pero fue muy importante que coincidiera una aportación. Bueno, pues va a venir la señora
María Elena a platicarnos precisamente de quién fue responsable de esta política. Son pequeñas piezas de un rompecabezas que podrían dar paso a un buen artículo ya de historia diplomática, o a llenar un espacio que quizás la historia diplomática mexicana no se ha encargado de llenar satisfactoriamente por deslumbrarse por el otro tema. Sin más, y dándoles la bienvenida a todos ustedes, pues dejo la palabra a la señora María Elena Laborde y Pérez Treviño para que nos platique y nos muestre cuáles han sido las reflexiones, los porqués y los paraqués de su libro, que repito, ante todo y sobre todo debe ser considerado y entendido como un homenaje patriótico de una buena mexicana, de una mexicana ejemplar. Muchas gracias y bienvenidas. Gracias a usted.